Keran Bursin da lecciones de vida. Hablando de puntos importantes de su vida, Keran Bursin tocó todos los puntos que interesaban a sus fans. Vea lo que dijo Keran Bursin mientras respondía a las preguntas. Antes de entrar en detalles de las noticias, no olvides suscribirte a mi canal y hacer clic en el botón unirse para recibir ayuda. Disfruto ver. Fue un periodo en el que enfrenté la dolorosa verdad de la vida. Eres alguien que utiliza las redes sociales tanto como sea necesario, tienes 11 millones de seguidores. ¿Cómo se siente tener una audiencia que siente tanta curiosidad por ti y registra cada uno de tus movimientos? No estoy tan obsesionado con eso. Nunca reaccioné como, oh, tengo 11 millones de seguidores, pero, por ejemplo, creo que pude comunicarme con las personas que me apoyan en las redes sociales. Lo que me mantiene humilde es comunicarme con esas personas de vez en cuando. Y a veces ver las cosas buenas que hacen y escriben, eso me motiva. Esto me llena de gratitud. Me transforma en un ser humano. Tampoco me dejo llevar nunca por eso. ¿Por qué no sabes lo que es real o no? Al final del día, es un lugar artificial y aunque no lo tomo tan en serio, creo que es más divertido intentar crear un ambiente más sincero con mis asociaciones y comunicación. Has vivido en diferentes países durante mucho tiempo y has sido testigo de muchas culturas. ¿Cómo influyó esta situación en el actual Keran Bursin? ¿Cuándo y cómo regresaste definitivamente a Turquía? Siempre he sentido curiosidad por ese proceso de toma de decisiones. Creo que esto afectó mucho mi personalidad. Por supuesto, esas experiencias, mis experiencias con las personas que conocí, son todos mis pilares. Cada país en el que he vivido se ha convertido en un lugar al que puedo llamar hogar. Por eso esto es algo diferente y hermoso. Creo que puedes experimentar la comodidad de la adaptación y eso es lo mejor. Sabes que puedes sobrevivir en cualquier lugar siempre que tengas los recursos necesarios. Francamente, no tenía planes de venir a Turquía. Es realmente actuar. Todo el esfuerzo valdrá la pena, tendrás que sacrificar muchas cosas. Fue un periodo en el que lo cuestioné y encontré la amarga verdad de la vida. Por eso Turquía fue para mí un escape de todo lo que conocía. Cuando llegué no conocía a nadie. Estaba con mi abuela, mi abuelo y algunos amigos. Para empezar, no conocía Estambul en absoluto. Por supuesto que fue interesante. Luego me encontré con gente increíble como Mine Güler, Debrim Yakut, Oğuzhan Dönmez, mi manager en ese momento, Gaye Somen. También me apoyaron mucho. Entonces, cuando esas personas entraron en mi vida, fue extraordinario. Sí, dije eres actor y recobré el sentido. Como sabes, tu profesión no está dentro de las fronteras de Turquía, eres una persona internacional. Con las producciones internacionales en las que participas, ¿cómo te mantienes al día con las diferencias en el trabajo aquí? Estoy seguro de que no solo hay diferencias culturales, sino también diferencias disciplinarias y laborales. Las condiciones no son iguales. Cuando decimos que las condiciones no son iguales, si hablamos de la industria de las series de televisión, por ejemplo, ruedan un guión de 45 páginas en una semana o 2. Rodamos un guión de 130 páginas en 3 o 6 días. Por lo tanto, como las condiciones no son iguales, por supuesto la calidad del trabajo tampoco lo es. Por ejemplo, traer al equipo a trabajar en esas condiciones aquí, ponerlos en estas condiciones, no creo que puedan manejarlo, pero si ponemos a nuestros equipos en esas condiciones, produciremos cosas extraordinarias. Porque hay condiciones mucho más cómodas, mucho más humanas. Nos gustaría agradecer a Keran Bursin por responder las preguntas con toda su sinceridad. Sigan siguiendo para estar con nuevos vídeos, queridos seguidores.